Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos visitan y aquellos que nos están viendo a través de nuestra red social. Es un gusto poder compartir esta tarde con usted, poder alabar al Señor juntos, poder ser expuestos al estudio de su palabra y también, ¿por qué no?, enfocarnos en lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que vamos a empezar alabando al Señor, cantando Oh gran Dios. Lo vamos a hacer juntos. Y lo vamos a hacer sentados por ahora y dentro de un momento nos ponemos de pie. Vamos a cantar juntos, Oh gran Dios. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo su voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor, mas tu espíritu Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, en mí, digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Bueno, vamos a ponernos de pie ahora. Vamos a continuar este tiempo de alabanzas en esta tarde y vamos a entonar juntos el himno, Venid glorificad a Dios. El himno lo vamos a dejar para dentro de un momento. Venid glorificad a Dios, vamos a cantar ahora. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados.
daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daré creyentes del Señor, el sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Padre y Señor, venimos delante tuyo con nuestro más profundo deseo, Señor, de proclamar tu nombre, de exaltar tus bondades, tu grandeza, de reconocer, Padre, toda tu inmensidad que encontramos en la Escritura revelada para nosotros, Padre. Gracias por esa salvación eterna, enorme, inmerecida, Señor, inalcanzable para nosotros, Padre. Pero que en tu infinita misericordia te dignaste en mirarnos, Señor. Te humillaste por nosotros, Padre. Señor, permítenos cantar de esas bondades y meditar en tus profundidades, Padre, en esta tarde. Pedimos tu más rica bendición sobre el estudio de esta tarde, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea exponiendo nuestros corazones y tu Santo Espíritu sea convenciéndonos, Señor, de tu autoridad, de tu palabra, de obediencia, Señor. Padre bendito, todo esto es nuestro deseo en esta tarde, en nuestro corazón, y deseamos proclamar tu nombre. Bendice la vida de Sixto, que trae tu palabra en esta tarde, y cada hermano, cada visita que está acá, Señor, la encomendamos en tus manos, tus poderosas manos, Señor, para que hagas conforme a tus propósitos. Gracias por nuestra iglesia y gracias por la comunión. En Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de tomar asiento, queremos alabar al Señor ahora sí con el himno. Estad por Cristo firmes. Vamos a cantar. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados
todo sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Dios la armadura, durad en oración. Peres y peligros demandan gran tesón. ¿Pueden tomar asiento por un momento? Vamos a terminar este tiempo de alabanzas con una alabanza que aprendimos hace un tiempo y no la hemos cantado desde entonces, bueno, desde hace algunas semanas tal vez. Conocida creo por todos nosotros y exalta la gracia del Señor. Su gracia es mayor. Vamos a cantar juntos. Que amor no recuerda todo mi pecar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis cargas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Sus faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, esa es nuestra esperanza. Bueno, algunos anuncios que se dieron esta mañana y queríamos recordarles simplemente es que estén orando por el nuevo grupo de membresía. Hay un grupo relativamente grande que se está uniendo a nuestra iglesia de creyentes que quieren pertenecer a la membresía de nuestra iglesia, así que eso nos tiene muy contentos, muy animados. Estén orando por ellos. Algunos de ellos van a dar el paso al bautismo también en los próximos días, se va a estar dando más anuncios, así que estén orando por este grupo de hermanos que pronto los van a conocer, van a ser presentados desde acá adelante y usted va a poder conocerlos, compartir con ellos y estar orando por ellos también. Simplemente recordarles nuestro estudio bíblico este día miércoles 7:15 p.m. Venga para que pueda tener un tiempo del estudio de la palabra, oración y compartir algunos alimentos, algún refrigerio con los hermanos y conocer un poco más a otros miembros de nuestra congregación. Entonces, esos son los anuncios por ahora. Queremos
mientras los hermanos sugieres se preparan para la recolección de las ofrendas, vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre las ofrendas. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, venimos ante ti, Señor, reconociendo tu control total, Señor, sobre nuestras vidas. Y al hacerlo, Padre, entendemos que toda nuestra provisión, todo nuestro sustento, Señor, proviene de ti. Señor, si somos sinceros, vamos a entender, Señor, tu infinita misericordia al darnos mucho más de lo que merecemos, Padre. Señor, eso impulsa nuestro corazón con agradecimiento, con gozo, con adoración a ti, al ver tu amor, al ver tu cuidado, aún en momentos de dificultad, Señor. Tú has sido misericordioso y nos has sostenido, no solo a esta iglesia, Señor, sino también a cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Padre, como respuesta a ese agradecimiento, tú quieres dadores alegres, Señor, y ese es el deseo que debe haber en cada uno de nosotros, Señor, de ser generosos con lo que tú nos has dado, buenos administradores, Señor, pero al mismo tiempo que nazca de un corazón que reconoce tus bondades, Señor, y está agradecido. Padre bendito, que ese sea el deseo nuestro en esta tarde, Señor. Usa la ofrenda que vamos a levantar, Señor, para la expansión de tu reino, el sostén de esta iglesia, Señor, y para poder alcanzar a otros también con tu palabra y seguir lo que tú nos has encomendado, Señor, que es el ministerio de la palabra y la predicación de las Escrituras, Señor. Padre bendito, todo esto lo ponemos en tus manos y con profundo agradecimiento nos disponemos ahora a ofrendar, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a este culto de la tarde. Bueno, pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. ¿Me escuchan bien? Está un poquito fuerte, pero está bien, ¿no? Bueno, en Lucas, el capítulo 11, estamos estudiando la oración del Padre Nuestro y nos encontramos en la segunda petición en esta tarde. Este es el versículo al que vamos a llegar, el versículo 2, la petición: venga tu reino, venga tu reino. Así que vamos a enfocarnos en eso esta mañana. Y hemos hablado ya acerca de algunas cosas que tienen que ver con la oración y algunas observaciones que podemos notar desde incluso el versículo 1, cuando a Jesús lo vemos orando a los discípulos, pidiéndole que les enseñe a orar. Entendemos que la oración es algo instintivo en los creyentes. Fue algo instintivo en Jesús, fue algo instintivo en los discípulos, el hecho de que le hayan pedido en ese instante que les enseñe a orar. Y esta es la naturaleza de la oración. No es solamente algo planificado, pero también es algo instintivo.
La oración, vemos también que en este versículo 1 es algo contagioso, porque Jesús estaba orando y esa simple postura, esa simple acción influenció fuertemente en los discípulos para que ellos vayan a Él y le pidiesen que les enseñe a orar. Este es el poder de la influencia en una vida de oración. Notamos algo que es cierto en nuestra vida, si nosotros lo hemos experimentado en la vida de todo creyente, que más nos vemos inclinados a orar cuando vemos a alguien orar que cuando nos dicen que oremos. Nosotros podríamos repetir la frase, tienen que orar todos los sermones, cada domingo, pero eso no tiene el mismo efecto que cuando ustedes están expuestos a un creyente fiel que ora todos los días y lo ven orar día y noche. Esa influencia es poderosa sobre la vida de nosotros y lo ha sido sobre la vida de muchos misioneros en el pasado, y fue ciertamente el caso en la vida de Jesús y sus discípulos. La oración es efectiva. También podemos decir un antiguo ministro en el tiempo de los puritanos llamado Hall dijo acerca de la oración, él estaba motivado para orar porque él dijo: estoy seguro que o recibiré lo que pido o recibiré lo que debo pedir. De cualquier manera iba a recibir algo bueno de Dios, o lo que él estaba pidiendo, o si Dios respondía negativamente, entonces él entendía que debía pedir otra cosa. Por eso dijo: estoy seguro que o recibiré lo que pido o recibiré lo que debo pedir. O Dios me dará lo que pido, o Dios me dará algo diferente. La petición de los discípulos entonces aquí que tenemos en el versículo 1, cuando le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, no fue religiosidad, no fue una piedad falsa. En verdad nació del corazón de ellos. Tenían un deseo sincero por aprender cómo orar. Habían visto a Juan enseñar cómo orar a sus discípulos y lo más natural, esta es una petición incluso lógica. Lo más lógico para ellos era entonces pedirle a Jesús que les enseñe a orar, sobre todo cuando vieron la vida de Jesús, la vida de oración. Y algo que tenemos aquí en estos 4 versículos es que la oración tiene que tener pensamientos. La oración tiene que tener pensamientos específicos y particulares. No vamos a entrar a un momento de oración sin saber qué decir. Entendemos si es por obligación o si nos ponen en el banquillo de alguna manera públicamente para orar, pero la oración tiene que tener pensamientos y pensamientos particulares y específicos, y así vamos a orar a Dios. Y esa es la razón por la que Jesús menciona cuáles deben ser estos pensamientos. Tenemos aquí 4 o 5 peticiones que Jesús menciona y que son los que deben encerrar a grandes rasgos, de manera general, las cosas que nosotros debemos decir al Señor cuando nos acercamos a la oración. Este es el modelo, por eso tenemos un modelo, tenemos una estructura en la oración del Padre Nuestro, la oración de los discípulos, que no debe ser repetida religiosamente, pero que sí debe guiar las cosas que nosotros decimos al Señor. Esta es la oración del Padre Nuestro. Y la semana pasada cubrimos la segunda petición, es santificado sea tu nombre. Hace 2 semanas estudiamos la palabra Padre, que es como comienza nuestra oración. El versículo 2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre. Recuerden lo que explicamos la semana pasada, no está añadido en Lucas esa frase que dice nuestro que estás en los cielos, aunque sí está en Mateo, pero dice: Padre, santificado sea tu nombre. Primera petición, venga a tu reino. Segunda petición, el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tercera, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Cuarta, y si ustedes quieren una quinta, separarla, y no nos metas en tentación. Aquí lo que tenemos entonces es el qué, el cómo y el porqué de la oración. Ese es el gran tema que estamos estudiando, que cubre casi todo el capítulo 11, el qué, el cómo y el porqué de la oración. El qué está asumido en los primeros versículos del capítulo 11, ¿qué es la oración? Nosotros entendemos qué es la oración. Jesús nunca tuvo que enseñar a sus discípulos qué era orar o qué significaba orar, porque Jesús asumía que sus discípulos entendían qué es la oración y ellos asumían que Jesús asumía que ellos sabían
lo que era la oración, y por eso nunca le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué es la oración? Pero sí se vieron en la necesidad de hacerle la pregunta a Jesús acerca del cómo, no el qué, sino el cómo. Señor, sabemos lo que es orar, entendemos lo que es la oración, pero no estamos seguros si sabemos cómo orar. Y me parece a mí que esa debe ser una pregunta sincera de parte de nosotros, como creyentes al Señor. No estoy seguro si sé cómo orar, sé lo que es la oración, entiendo lo que es la oración, he crecido en la cultura evangélica, incluso en la cultura católica, entiendo el concepto de la oración, conversar con Dios, hablar con Dios, pero no estoy seguro si sé cómo orar. Y entonces Jesús dedica estos 4 versículos para enseñarles cómo orar, y los versículos del 5 al 13 para decirles por qué orar. Entonces tenemos el qué, el cómo y el por qué de la oración. El cómo es lo que nos interesa ahora a nosotros en estos sermones que estamos estudiando, y entonces el término Padre, Jesús nos dice que debemos comenzar nuestra oración acudiendo al Señor y diciéndole: Padre, santificado sea tu nombre. Y como estudiamos esta petición, nos recuerda que nosotros no estamos orando a un Dios etéreo, no estamos adorando y ni orando ni acercándonos al Dios de otras religiones ni de otras sectas. Estamos acercándonos a un Dios particular, es al Dios de la Biblia, revelado en la Escritura, y le llamamos Padre porque asumimos que tenemos una relación con Él. Él es nuestro Padre, somos sus hijos, hemos sido adoptados por la redención, la expiación de Cristo en la cruz. El término Padre entonces nos recuerda que no tenemos la libertad de orar si no somos salvos, si no somos hijos de Dios. La única oración que un impío puede pedir al Señor es: sálvame. Sálvame de mi pecado, redímeme. Pero la oración del Padre Nuestro no es para los impíos, es para los que pueden llamar a Dios Padre y a los que Él conoce como hijos. Padre, Él nos cuida, Él tiene la autoridad sobre nosotros, Él nos protege, Él nos guía. Y la primera petición entonces es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Estuvimos una hora la semana pasada estudiando qué significa santificado sea tu nombre. No creo que ustedes quieran escuchar eso de nuevo, ni yo quiero repetirlo. Pero santificado sea tu nombre, brevemente solamente nos recuerda que el nombre de Dios debe ser santificado. Esto es todo lo que Él es en su esencia. Esta es una de esas peticiones que nosotros podemos encerrar o englobar con la palabra adoración, exaltación, magnificar a Dios, glorificar a Dios. El nombre no dice santifica a Dios, santifica al Señor, dice santificado sea tu nombre, porque es más que un título, es todo lo que Dios es. Y obviamente Dios es más que un título, es toda la revelación de la Escritura. Nos dice quién es Él, lo que Él es y lo que Él hace y cómo se ha revelado. Y así comenzamos entonces nuestros tiempos de oración, postrándonos ante Él, recordando quién es Él y adorándole, depositando y derramando nuestros corazones ante Él, nuestras almas. Santificado sea tu nombre. Y entonces llegamos a la segunda petición: venga tu reino, venga tu reino. En el español son solo 3 palabras, en el idioma griego también, si dejamos fuera el artículo, el reino es lo que dice en el original: venga tú el reino. Claro que no tiene sentido, así que es tu reino, pero el artículo nos recuerda en el idioma original que Jesús está hablando de un reino específico y de un reino particular. Venga tu reino. Y debemos reconocer nosotros que este vocabulario, este lenguaje de reino es algo anticuado para nosotros, porque no vivimos en tiempos de reyes ni en tiempos de reinos. Esto es cuestión del pasado. Desde que llegó la era moderna comenzaron a desaparecer poco a poco los reyes, y recordamos ese evento que catapultó casi todo el pensamiento europeo y norteamericano, lo que sucedió en Francia a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, cuando los hombres, algunos nobles, se levantaron con el pueblo en Francia y sacaron al rey de su trono y le cortaron la cabeza, y ese fue el fin de la monarquía
en Francia para comenzar un nuevo ciclo, una nueva era en Francia y lo que iba a ser el resto de Europa, también el resto del mundo. Terminaban los reinos, terminaban los reyes y comenzaba la democracia, comenzaban los pueblos representados por hombres, por ministros, a gobernar a sus países. Y ese ha sido nuestro mundo, el mundo moderno. Así que estamos un poco descontextualizados cuando cada vez que vamos a la Biblia leemos la palabra reino o reyes. No vivimos en tiempos de reinos ni de reyes. Pero tenemos que pensar entonces cómo eran los reyes y cómo eran los reinos. Hace unas 2 semanas creo estábamos con mi familia viendo una película, Narnia. Narnia es una película que está basada en una novela que escribió el autor C.S. Lewis, un autor cristiano, y él escribió esta novela para reflejar la historia bíblica, la historia de la Biblia. En esta novela aparece el rey que refleja a Cristo, una muerte y una resurrección, y hay otros personajes ficticios que él añade que representan otros personajes de la Biblia. Y en una de las escenas, al principio de esta película, recuerdo que estábamos viendo y unos niños entran al reino llamado Narnia. Narnia es un reino que está fuera o escondido del reino de los humanos. Y este reino está gobernado por una reina. Y esta reina es malvada. Y esta reina había determinado que cualquier ser humano que entrase al reino de Narnia debía ser capturado y debía ser entregado a ella para ser sacrificado. Y entonces aparece un personaje, C.S. Lewis, no sé, tenía mucha imaginación y este personaje era mitad hombre y mitad animal. Sus piernas eran piernas o patas de un caballo, tenía 2 patas de un caballo. Y de la cintura para arriba era un ser humano, parecido a un ser humano. Y cuando este personaje que tenía buenas intenciones, que parecía ser bueno y sincero, sin querer hacer nada malo, vio una niña del reino de los hombres que se había entrado al reino de Narnia, entonces él comenzó a luchar contra su conciencia, porque por un lado no quería que esta niña muriese, pero por otro lado, la reina había dado su orden. La reina había dado su orden. Al final este personaje capturó a la niña, la llevó a la casa para que sea entregada a la reina, yendo en contra de su conciencia. Pero lo hizo porque la reina había dado una orden. Y aunque era una reina malvada, la orden de la reina tenía que cumplirse. Así sea por obligación o por falta de voluntad. Y esto nos recuerda que eran los reyes en el tiempo antiguo. Y esto nos ayuda a entender cuando la Biblia usa la figura de un rey y de un reino. Y la idea es, obviamente, Dios no es como la reina de Narnia. Dios es un rey bueno, pero en el reino de Dios tiene que hacerse su voluntad, sí o sí. Y eso nos ayuda a entender. No es democracia el reino de Dios. No estamos pidiendo aquí al Señor, reina mientras nosotros votemos por ti. La democracia es una invención humana, moderna, que nos ayuda a llevar a cabo nuestros gobiernos ahora temporales y malos, pero no es así el reino de Dios. El reino de Dios no es una democracia, no es una dictadura, pero es un rey justo en cuyo reino tiene que hacerse su voluntad. Sí o sí, tanto los buenos como los malos tienen que sujetarse a este rey. Así que aquí tenemos una petición que es la petición más política de todas las 5 que tenemos en la oración del Padre Nuestro. Ustedes no esperaban encontrar política en una oración tan espiritual como la oración del Padre Nuestro, pero aquí tenemos política. No es que los cristianos debemos hacer política en la iglesia, no, pero tenemos un mensaje político para los políticos, para los gobiernos, y eso es que más bien les vale a ellos que gobiernen con temor y con cuidado el gobierno que Dios les ha dado temporalmente, porque vendrá un día en que sus gobiernos van a terminar, porque el rey va a descender y va a imponer su reino, y ellos tendrán que sujetarse a este rey y doblarán sus rodillas a este rey. Ese es nuestro mensaje político para el mundo y para los gobiernos de este mundo. Así que en el reino del rey se hace la voluntad del rey. Si entendemos esto, vamos a comenzar a entender lo que significa esta petición, porque es muy obvio que en este mundo no se hace la voluntad del rey.
No se hace la voluntad de Dios y por tanto, aunque el rey reina el universo, entendemos que Dios reina el universo ahora y por siempre, al mismo tiempo es cierto también que su reino no se ha materializado aún aquí en la tierra. Porque los gobiernos de este mundo se rebelan una y otra vez contra Dios. Por lo tanto, podemos decir, por un lado, Dios gobierna el universo, Cristo gobierna el universo hoy, pero por otro lado tenemos que reconocer que ese reino no se ha materializado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque los súbditos de esta tierra no hacen la voluntad del rey, solo unos pocos. El día de hoy, solo la iglesia. Pero para entender esta petición, esto no es suficiente, es importante, pero no es suficiente, no solo esto, porque el reino de Dios no es como el de los reyes de este mundo. Y así que cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que definir lo que es el reino de Dios, tenemos que calificar lo que es el reino de Dios como la Biblia lo califica, como la Biblia lo revela y lo presenta. Y otra vez, aquí creo que tenemos que reconocer que la frase reino de Dios es una de esas frases que sabemos que están en la Biblia, que las repetimos cuando es necesario, pero no estamos seguros de cuál es su significado. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuántas veces hemos leído esta frase en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces nosotros las hemos pronunciado, el reino de Dios? Pero tenemos que preguntarnos si realmente entendemos lo que significa el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y para explicarles esto, quiero que ustedes me acompañen a compartir lo que es la historia de todas las historias. Y esto es lo que vamos a hacer ahora para entender lo que es el reino de Dios y entender esta petición. ¿Cuál es la historia de todas las historias? En la literatura hay algo que se llama la narrativa. La narrativa es cuando nosotros leemos un acontecimiento, una serie de eventos que tienen personajes y que tienen alguna enseñanza, alguna lección, a veces moral al final, alguna conclusión hay al final. Esas son narrativas. Pero cuando hablamos de otro término importante es el término metanarrativa. Metanarrativa. La metanarrativa nos comunica la idea de que es una narrativa que está por encima de otras narrativas. Es la narrativa, la metanarrativa es la narrativa que gobierna todas las otras narrativas. Y cuando leemos la Biblia encontramos muchas historias que son narrativas, muchas historias. Adán y Eva, Abraham, Moisés, Daniel, David, Jesús y sus discípulos, Pablo con sus viajes, Pedro, etcétera, etcétera. Y todas estas son historias reales, son narrativas. Pero para entender bien el bosque, no solo los árboles, debemos entender cuál es la metanarrativa de todas estas narrativas que encontramos en la Biblia. Cuál es la gran historia de la que todas estas historias pequeñas que encontramos en la Biblia son simplemente parte y ayudan a entender, a hacer entender de lo que se trata la gran historia. Así que vamos a estudiar esa gran historia. No, de verdad no estaba seguro de hacer esto con ustedes, así que me voy a arriesgar y les pido que tengan paciencia, porque vamos a ver algunos textos de la Biblia, pero esta es la gran historia de la Biblia, de la cual todas las otras historias que ustedes pueden encontrar, no importa que vayan al capítulo 17 de Levítico, el versículo 1, aún ese versículo es parte de esta gran historia. Y vamos a tratar de entender cómo esto se compone. La historia se trata acerca de un rey que creó un reino, para que ese reino sea gobernado y reinado por él, donde se supone que se debe hacer solamente su voluntad. Y vamos al libro de Génesis. Y en Génesis encontramos que este rey, que es Dios, crea un reino, que es el universo y particularmente el planeta Tierra. Y este rey crea en el planeta Tierra muchas criaturas y seres vivos, pero este rey crea dos virreyes, Adán y Eva. Ahora, esto no estamos forzando la escritura, y ustedes van a ver que los textos apoyan lo que estamos diciendo. Si ven lo que dice el versículo 26 del capítulo 1 del Génesis, dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Observen ese verbo. Estos son verbos de reyes. Los reyes señorean, no los siervos.
los reyes. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Otra vez aparece el verbo en el versículo 26, señoree. En el versículo 28 dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Otro verbo que comunica la idea de rey. Un rey sojuzga. Y otra vez, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva los creó como reyes. No para someterse a la creación, a la naturaleza, sino para reinar sobre la creación, sobre la naturaleza y sobre todos los animales. Adán y Eva fueron creados como reyes. Los seres humanos fuimos creados como reyes para gobernar esta tierra, que es el reino de Dios, en sumisión a Él, en obediencia a Él y para la gloria de Él, no para nuestra propia gloria. Así comienza la gran historia. La historia de todas las historias. Este se supone que debía ser el Narnia ideal, por así decirlo, el reino ideal. Los dos reyes creados por Dios debían multiplicarse, llenar la tierra y procrear otros reyes, la raza humana, para gobernar y para reinar sobre este mundo. Sin embargo, el hombre falló. Los virreyes fallaron. Adán y Eva fallaron. Y no pudieron reinar sobre la tierra porque cuando reinaron lo hicieron para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Por tanto, lo que tenemos en el capítulo 3 es la caída del hombre que resulta en una creación maldecida. Lo que se supone que el hombre debía reinar y gobernar, ahora no va a poder hacerlo con tanta facilidad. La naturaleza que se sometía perfectamente al gobierno del hombre, ahora se iba a rebelar contra el hombre. Y es lo que tenemos en el capítulo 3. Noten lo que dice el versículo 18 del capítulo 3 de Génesis. Espinos y cardos te producirá, lo que Dios le dice a Adán. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la idea. Entonces, la naturaleza no solo se iba a rebelar contra el rey, que es el ser humano, sino que se lo iba a comer entero. Ustedes recuerdan que en el capítulo 2 el hombre fue creado del polvo de la tierra. En el versículo 7 sopló en su nariz aliento de vida. Antes dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, a Eva de la costilla de Adán, por lo tanto también fue hecha del polvo la raza humana. Y sin embargo, por el pecado encontramos en el capítulo 3 que ahora el polvo, que sirvió como un instrumento, un material para crear al hombre, ahora ese polvo que representa a la naturaleza se va a comer al hombre, porque el hombre va a morir y quedará disuelto como el polvo. Y entonces tenemos que ahora la naturaleza se va a resistir. Y ese es el estado presente de las cosas en que nosotros vivimos. Así que, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Su reino ahora era un reino perdido. Los virreyes que Él había creado, Adán y Eva y el resto de la raza humana, se habían depravado, se habían rebelado contra el rey glorioso, el único rey. Entonces Dios buscó ahora restaurar su reino. Este es un reino perdido, pero Dios ahora busca restaurarlo, recuperarlo, traerlo de vuelta a Él. Y noten que un rey tiene que gobernar. Y en este gobierno se tiene que hacer su voluntad y Dios va a tener la intención de hacer esto. Y tenemos cómo va a hacerlo en el versículo 15 cuando promete la simiente de la mujer que vendrá a herir en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Así que aquí encontramos la promesa del advenimiento de un hombre que, entre otras cosas, va a revertir la maldición de Dios sobre la tierra. La tierra que se rebela ahora contra el hombre, que es el virrey de Dios, va a tener que ser restaurada.
y va a tener que ser restaurada a su condición original de sujetarse completamente al gobierno del hombre. Y esto lo va a hacer por medio de este personaje que se promete en el versículo 15 del capítulo 3. Ahora noten que desde ese momento en adelante las personas comenzaron a vivir con la expectativa de que vendrá un hombre que restaurará las cosas, que restaurará la maldición de Dios sobre la tierra. Vendrá un hombre. Y tenemos una referencia de esto en el capítulo 5 del Génesis. ¿Se acuerdan de Noé? El papá de Noé fue Lamec. En el capítulo 5, dice el versículo 28, vivió Lamec 82 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, versículo 29, diciendo, noten lo que dice Lamec acerca de su hijo Noé. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué significa eso? Lamec sabía que la tierra había sido maldecida por Dios por la desobediencia de Adán y Eva. Y Lamec sabía que esa maldición iba a ser revertida por medio de la promesa del versículo 15 de Génesis 3, de que vendría un hombre que restauraría todas las cosas. Y Lamec pensó que era Noé. Lamec pensó que era Noé por alguna razón que no nos dice el texto. Y sin duda Noé fue un hombre justo. Noé fue un hombre de fe, pero el versículo 29 claramente nos dice que Lamec entendía que la tierra había sido maldecida y que Dios iba a restaurarla por medio de este personaje. Pero Lamec se equivocó, porque obviamente más adelante, solo unos 2 capítulos más adelante, ya en el capítulo 9, lo encontramos a Noé embriagado. Llega una escena un poco extraña y rara en que uno de sus hijos, Canaán, comete un acto de inmoralidad con él cuando estaba allí en su tienda borracho. Obviamente Noé no era ese hombre prometido. Noé falló en restaurar la tierra. Su carácter no era perfecto, aunque fue un hombre justo, aunque fue un hombre salvo. Así que aquí tenemos ahora la introducción a las naciones. Ahora recuerden, Dios tiene que restaurar su reino que se ha perdido. Todos se rebelan contra Él, el hombre está en rebelión contra Él. Ya pasamos el capítulo 6, toda la raza humana se rebeló, excepto Noé y su familia. La naturaleza, la creación se rebela contra el hombre. Todo es un caos y Dios tiene que recuperar ese reino. En el capítulo 10 y el capítulo 11 tenemos la introducción a las naciones. Los hijos de los 3 hijos de Noé, la descendencia de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de ellos 3 se llenó toda la tierra. Es lo que nos dicen los capítulos 10 y capítulo 11. Se formaron las naciones. Dios formó las naciones. Y llegamos al capítulo 12 de Génesis. Y en el capítulo 12 encontramos un gran contraste en el relato que escribe Moisés aquí, porque hemos hablado ahora de las naciones y cómo se ha poblado toda la tierra por medio de estos descendientes de los 3 hijos de Noé. Pero en el capítulo 12, ahora Moisés que escribe aquí se enfoca en solo un personaje que es Abraham. Pero no es un contraste. Si entendemos lo que Dios le promete a Abraham, noten lo que Dios le promete a Abraham en el versículo 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Este es el pacto que Dios hace con Abraham. Este es el pacto abrámico. Y en este pacto Dios promete restaurar todas las naciones. Ahora notan cómo Dios sigue avanzando su plan para restaurar su reino y restaurar a la naturaleza, a la creación que ha sido maldecida por el pecado del hombre. Y ahora lo que Dios le dice a Abraham aquí es que lo va a hacer inicialmente por medio de una nación que vendrá de los descendientes de Abraham. Y por medio de esta nación, Él piensa restaurar todas las naciones. Y esto es lo que se conoce tan importante como el pacto de Dios con Abraham. Y dentro de esto nosotros tenemos más adelante, ustedes saben que Abraham procreó hijos y nietos. Y en el capítulo 49 del Génesis, tenemos unas palabras de Jacob
siendo ya anciano, antes de morir, él dice en el capítulo 49 del Génesis, el versículo 10, hablando a cada uno de sus 12 hijos, profetizando acerca de cada uno de los 12 hijos de los cuales nacería la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Cuando se refiere a Judá, dice en Génesis 49, 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De esto Jacob no dice acerca de ningún otro de sus hijos, sino solo de Judá. Noten las palabras. Este es un rey. Jacob estaba profetizando el advenimiento de un rey por medio de Judá, su hijo. No será quitado el cetro de Judá. Este es un rey, ni el legislador de entre sus pies. Y ustedes pueden ver entonces cómo en la narrativa del Antiguo Testamento Dios está buscando recobrar y restaurar su reino que ha caído, que se ha perdido por el pecado del hombre, y ahora no solo ha prometido un hombre, sino que ahora promete un rey por medio de su hijo Judá. Uno de los descendientes de Judá será un rey que vendrá a restaurar a las naciones. Y entonces Dios continúa avanzando su programa de restauración del reino. Y eso nos lleva entonces al capítulo de Éxodo, que no lo vamos a leer, pero si se fijan solo en el capítulo 19 de Éxodo. Esto pasa en los años, muchos siglos han pasado y llegamos al tiempo de Moisés. Parte de la promesa de Dios a Abraham ya se ha cumplido. Ahora la nación de Israel ya existe. Se han multiplicado como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Ya son una nación. Y entonces Dios los libera de Egipto para llevarlos a una tierra, a la tierra de Canaán. Y noten lo que dice el capítulo 19 de Éxodo. Ellos habían salido. El versículo 3 dice, Moisés subió, Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y noten este lenguaje en el versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora se dan cuenta, Dios eligió a Israel, creó a Israel para hacerlos un reino, para que por medio de Israel Dios pudiese bendecir a todas las naciones y recobrar y recuperar su reino. Pero Israel, por así decirlo, debía ser como el microcosmos de lo que se supone que debe ser un reino de Dios, un reino divino. Y es por eso que tenemos la ley. Tenemos el capítulo 20, los 10 mandamientos y otros muchos mandamientos. La ley de Moisés tenía el fin de que los israelitas vivan de tal manera que hubiesen reflejado lo que significa vivir en el reino de Dios. Eso, por supuesto, iba a atraer a otras naciones a adorar y conocer al Dios verdadero. Y en este mismo sentido, aquí se hace otra promesa importante. Israel es una nación de reyes y de sacerdotes para Dios. Y dentro de estas palabras de Moisés, él mismo escribe en el capítulo 24 de Números. En Números, el capítulo 24, ustedes se acuerdan cuando este rey Balac quería maldecir por medio de Balaam al pueblo de Israel porque lo odiaba, pero Dios tomó el control de la boca de Balaam y no le dejó maldecir a Israel, sino que Dios profetizó por medio de este profeta falso y malvado que es Balaam. Y noten lo que dice en el capítulo 24, el versículo 3 de Números. Y alzando sus ojos vio a Israel, esto es Balaam, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, y de sus manos destilarán aguas, y de su descendencia será en muchas aguas.
enaltecerá su rey, ahí estamos en el lenguaje del rey, enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Su reino será engrandecido. Noten lo que va a hacer este rey. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Dios, por medio de este profeta falso, promete un rey de la nación de Israel, que va a salir y va a devorar a sus enemigos, va a destruir a sus enemigos. Noten el versículo 17. Versículo 17. Lo veré. Otra vez Balaam, Dios toma el control de él y dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. En otras palabras, rey de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Tomará a Edom, será también tomada a Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob, dice el versículo 19, de Jacob saldrá el dominador. Este es un rey y destruirá lo que quedare de la ciudad. Ahora, ustedes se fijan entonces en el plan de Dios. Él está revelando poco a poco más el programa que Él tiene planificado para restaurar su reino caído y su reino perdido, que es primero por medio de esta simiente de la mujer, después por medio de Abraham, de su descendencia. Él bendecería a todas las naciones, después la nación de Israel, y alguien de la nación de Israel es Judá, uno de los padres de Israel, y por medio de él levantaría un rey. Y aquí Balaam vuelve a reiterar la idea de que saldrá estrella de Jacob, cetro se levantará en Israel, devorará a todos sus enemigos y pondrá a Israel en lo más alto. Israel, una nación de reyes, un reino de sacerdotes, como se le llama. Creo que van entendiendo por ahora lo que es la gran historia de todas las historias cuando leemos la Biblia. ¿Cuál es la metanarrativa? La narrativa más importante de todas las narrativas que aparecen en la Biblia. Es un rey que tiene un reino y que está buscando restaurar ese reino que ha caído temporalmente. Pero la cuestión no termina allí. Yo les pido que tengan paciencia conmigo al principio. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, encontramos otra promesa. Los años pasan, Israel falla estrepitosamente y aparentemente no hay salida para la inmoralidad del pueblo de Israel, para su paganismo. Entonces Dios levanta un rey conforme a su corazón que se llama David. Y a David, no a otro, sino a David, Dios le hace una promesa. En el capítulo 7, 2 de Samuel 7, dice el versículo 13, haciendo referencia al hijo de David, Salomón, pero una referencia también a alguien más allá que Salomón. Dice: él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino, un reino eterno. Esto va más allá que Salomón. Yo le será el padre y él me será mi hijo. Si hiciere el mal, esto se aplica a Salomón, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Noten el versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto nos dice entonces que Dios le está prometiendo a David que saldrá un rey de su descendencia, que tendrá un reino eterno. Por lo tanto, esto va más allá que Salomón, porque Salomón murió y el reino de Israel fue destruido, fueron dispersados y fueron llevados a otras naciones en el tiempo del Antiguo Testamento, así que no perduró. Pero Dios prometió un rey eterno, con un reino eterno. Y la pregunta para nosotros es: ¿David entendió esto? ¿David entendió que Dios estaba prometiendo un rey eterno más allá que Salomón? Bueno, según Pedro en su primer sermón, sí. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro hace referencia a este texto y nos dice que
David entendió que Dios iba a resucitar al Mesías, al rey que no vería muerte por siempre. Y Dios lo resucitó, porque David sabía que Dios iba a levantar un rey eterno. Así que estamos aquí, que Dios ahora promete a David que de su descendencia y de su linaje, Dios levantará un rey que se sentará en el trono de Israel. Y a propósito de esto, ¿dónde nos deja a nosotros, a los seres humanos, todo esto? Toda esta promesa de un rey que vendrá a reinar, a recobrar el reino perdido en Génesis 3. ¿Dónde nos deja a nosotros los seres humanos? Recuerden que fuimos creados como reyes, así que no somos princesos o princesas de Dios, somos reyes. Somos reyes, pero somos reyes que se sujetan al rey eterno, al rey principal, y que le sirven humildemente. Somos reyes en realidad en esta tierra. Y alguno podría pensar, bueno, pero después de Génesis 3 perdimos esta habilidad de funcionar como reyes en la tierra. ¿En serio? Noten lo que dice el Salmo número 8. Salmo número 8, escribe David, obviamente mucho después de la caída de Génesis 3, muchos siglos después. Noten lo que dice el versículo 2, Salmo 8, 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice David, cuando veo tus cielos, esta es la creación, la naturaleza, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta no es una referencia a Cristo, esta es una referencia a nosotros, al hombre, a la raza humana. Dios ha puesto todo debajo de nuestros pies, es decir, toda la creación, toda la naturaleza, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por este Salmo 8 entendemos que nosotros seguimos siendo los vicerregentes de Dios aquí en la tierra y que Dios sigue teniendo la intención de gobernar este mundo y este planeta por medio de nosotros, por medio de la raza humana. El plan no ha cambiado, el plan ha sido temporalmente estropeado, obstaculizado, pero el plan continúa. Sin embargo, Israel fracasó. Israel fracasó en el Antiguo Testamento, estrepitosamente fracasó. Y cuando llega el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, Dios va a revelar algo nuevo al pueblo de Israel, porque la apostasía era clara y parecía que no había retorno ya. Fueron enviados a predicar Isaías, Jeremías, Ezequiel por 40 años, otros más, otros predicaron menos. Jonás, que ni siquiera quería predicar, pero predicó y se convirtió en una nación pagana, pero Israel seguía en apostasía. Parecía que no había retorno. Y este era el pensamiento de algunos quizá fieles israelitas viviendo en ese tiempo. ¿Cuál es la esperanza de todo esto? Estamos ya en el punto de no retorno. Y entonces Dios da una serie, pocas, pero serie de revelaciones aquí para que ellos tengan en mente lo que va a suceder en el futuro. Y en el capítulo 9 dice, en el versículo 6, habla de un niño que será un rey. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo no veo eso ahora. Yo no veo este imperio en la tierra ahora. Yo sé que Dios es rey, Cristo es el rey que gobierna el universo, pero no veo este reino en la tierra. Y este niño va a venir para tener un reino y un imperio que no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el rey que vendrá entonces. Por medio de David se sentará en el trono de David para gobernar a Israel y a todas las naciones. Y entonces sí,
se va a hacer su voluntad, como la reina de Narnia. Quieran o no quieran, todos van a tener que postrarse ante ese trono, porque ese rey va a estar sentado allí. ¿Y qué va a hacer este rey? Noten lo que dice en el capítulo 11. ¿Qué va a hacer este rey aquí en la tierra? Él va a juzgar con justicia a los pobres, dice el versículo 4. Isaías 11:4. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, no va a tolerar al malo. El día de hoy los corruptos tienen la victoria siempre. Cuando este rey venga, los corruptos no van a tener ni siquiera un respiro. Van a morir inmediatamente. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué va a hacer en la tierra, en la naturaleza? Recuerden Génesis 3. Los virreyes, el hombre, nosotros, porque pecamos, la naturaleza se comenzó a rebelar contra nosotros. ¿Qué pasará cuando este rey venga? Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Algo imposible de hacer hoy va a suceder cuando este rey venga a sentarse en su trono. ¿Notan lo que va a hacer este rey? Va a revertir la maldición de Dios sobre la tierra. Animales matándose unos a otros no es el plan original de Dios, es el resultado de la caída, del pecado. Dice el versículo 7, y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, es decir, no habrá animales carnívoros, no se matarán unos a otros. Versículo 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Yo no he visto que suceda esto todavía en nuestra tierra, sino que es todo lo opuesto. Los gobiernos se rebelan contra Dios todo el tiempo, y podemos verlo en las leyes de nuestra Constitución, y los animales se matan unos a otros todo el tiempo, incluso atacan a seres humanos y a niños todo el tiempo. Este rey todavía no viene, este reino todavía no ha llegado, no es una realidad, pero es una promesa, Y por último, noten lo que dice Isaías 65 acerca de este rey. Isaías 65, el versículo 17, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, pero ustedes se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Noten el versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Ahora en este versículo 20, Isaías comienza a describir lo que nosotros conocemos hoy como el reino milenario, el reino terrenal que viene antes de los cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Es decir, la edad de las personas va a ser extendida considerablemente, quizá como en los tiempos del Antiguo Testamento. Dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué tiene que ver todo esto? Cuando el rey venga, va a restaurar a la creación caída. Y una particularidad de la maldición de Dios sobre la creación es que nosotros morimos, y morimos rápido. La tierra nos traga, el polvo nos traga, y quedamos enterrados. Y la muerte es repentina. Pero eso no va a suceder en el reino milenario, porque cuando Cristo venga, el rey venga, va a revertir la maldición sobre la creación. Y parte de eso va a ser entonces la cantidad de tiempo que nosotros vamos a vivir, o que las personas van a vivir en ese tiempo. Los restos de los versículos siguen enfatizando esta idea, hablando acerca de otras cosas. El versículo 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte
dijo Jehová. Esta es la gran promesa. Bueno, eso nos deja con una expectativa más que no vamos a leer, pero Dios en medio de todo esto promete hacer un nuevo pacto con Israel. Un nuevo pacto, donde Él va a poner sus leyes en los corazones de ellos. Este nuevo pacto implica el perdón de pecados. Bueno, ¿dónde nos deja esto? El reino de Dios. Dios, el rey, creó un reino y creó a reyes dentro de este reino, pero estos reyes fallaron. Por lo tanto, Dios ideó un programa para restaurar su reino. Y lo hizo por medio de Abraham, los descendientes, la nación de Israel. Y en medio de todo esto prometió un futuro rey que vendría. Llegó el tiempo de los reyes, David, y prometió que vendría por medio de David a vencer a los enemigos y a poner a Israel como cabeza de las naciones. Este reino será la restauración de toda la naturaleza, de toda la creación, restaurará nuestra propia vida, las personas vivirán mucho más de lo que viven el día de hoy, los animales no se matarán y no se va a tolerar la injusticia en ese reino. Cristo mismo con la palabra de su boca matará a los injustos y a los que se rebelen contra su reino. Y entonces aparece la era del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? No tenemos tiempo para ver todo esto, solo quiero llevarles a pocos versículos aquí. Y en el Nuevo Testamento, por eso entendimos que los judíos vivían con esa expectativa, un reino, no solo un reino espiritual, sino un reino político, porque Dios había prometido eso en el Antiguo Testamento, un reino político, un reino terrenal, un reino incluso militar, que se va a imponer aquí en la tierra, donde se va a hacer caso a la voz de este rey. No es solamente algo espiritual, es algo físico, es algo terrenal, es algo político e incluso militar, si es necesario. Y es por eso que cuando ustedes pueden imaginar lo que sintió María cuando escuchó las palabras de Gabriel. Y Gabriel le dijo a María, allí en el capítulo 1 de Lucas, le dice en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por primera vez entonces tenemos cuál es la identificación del gran prometido rey que vendrá del linaje de David, que se sentará en el trono y que gobernará a Israel y a todas las naciones. Y esta es la promesa que recibió nada más y nada menos que María. Jesús, Él es el rey y reinará, dice verso 33, sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es lo mismo que Dios le prometió a David. Su reino no tendrá fin. Esta fue la expectativa de María. María entendió esto. María no le preguntó al ángel, ¿de qué estás hablando? ¿De qué es este rey, el hijo de David? No tengo idea de lo que estás hablando. María no reaccionó de esta manera porque ella como judía entendía la expectativa que los judíos tenían de un rey que vendría a reinar en Israel, físicamente, materialmente. Y esta es la misma expectativa que tenía Zacarías, el papá de Juan, el Bautista. Allí mismo en el capítulo 1, el versículo 69 dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Zacarías está pensando, Dios está cumpliendo el pacto que Él hizo con Abraham, de que bendeciría a todas las naciones, el pacto que hizo con David, de que vendría un rey, dice, y del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías tenía exactamente la misma expectativa acerca del Mesías, que vendría como rey a reinar. ¿Se acuerdan la pregunta de los reyes magos? A Herodes, o a los judíos, a los fariseos. ¿Qué le preguntaron a los reyes magos, a los judíos, cuando llegaron a la ciudad allá a Palestina, en el capítulo 2 de Mateo? ¿Dónde está el rey que ha nacido? El rey que ha nacido. Los reyes magos entendieron esto. No solo los reyes magos, la respuesta de los judíos fue clara. La Escritura dice que de Belén. El Antiguo Testamento enseña que de Belén van a nacer. Esta era la expectativa judía. Ellos entendieron literalmente
entendieron correctamente. Claro, sus motivaciones fueron malas, por eso no lo recibieron, pero entendieron correctamente, el rey va a nacer y va a nacer de Belén para reinar sobre Israel y sobre todas las naciones. Este es el nacimiento de Jesús. El ministerio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Recuerden, Dios está restaurando su reino. Dios está restaurando su reino. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos a diestra y a siniestra por cientos o por miles. Sanó enfermos. Resucitó muertos. Alimentó a miles y miles de personas milagrosamente. Desterró la enfermedad de Palestina. En los 3 años de ministerio de Jesús, Galilea particularmente se convirtió en un microcosmos de lo que será el reino de Dios cuando venga sobre la tierra. No hay enfermedad, no hay ataques de demonios. Todo queda desterrado por la voluntad del rey. Se hace la voluntad del rey. Y Dios, por medio de Jesús en su ministerio, demostró eso durante su ministerio. Esto es lo que demuestran los milagros de Jesús. Jesús en sus milagros está diciendo, así será mi reino cuando venga. No habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá maldición. Satanás no podrá hacerles daño porque vivirán en mi reino y en mi reino se hace mi voluntad y serán protegidos por el Rey, que es Cristo, es Dios. Este fue el ministerio de Jesús. Y demostró lo que es el reino. Ahora, ¿ustedes saben cuál fue la predicación de Jesús? ¿Qué predicó Jesús al inicio? Lo mismo que Juan el Bautista. Arrepentíos. ¿Por qué? El reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Hay algo que los judíos no entendieron. Ellos podían entender el reino de los cielos ha llegado. Lo que ellos no podían entender era la palabra arrepentirse. Y es que para entrar al reino de los cielos, ellos debían arrepentirse de sus pecados. Y esto fue novedoso para ellos, pero era necesario si querían ser salvos. Pero Jesús dijo, el reino ha llegado a ustedes, porque el rey ya estaba en medio de ellos. Y en ese sentido, el reino de Dios había descendido en Jesús a Palestina durante su ministerio terrenal. Pero algo pasó con este rey. Y es que este rey fue crucificado en la cruz. Murió y los judíos lo desterraron, los judíos lo rechazaron, los judíos no lo quisieron. Pero este rey resucitó al 3er día y se convirtió en el evento expiatorio que nos puede dar el perdón de pecados a personas, hombres y mujeres de todas las naciones. Dios tenía la intención de instaurar y establecer su reino por medio de Jesús, porque Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y a los judíos en una parábola dijo, el reino de Dios está entre ustedes. En otras palabras, porque yo estoy aquí, el reino de Dios ha venido. Pero ellos postergaron el reino. Al mismo tiempo estaba en los planes de Dios, pero ellos postergaron el reino por su rechazo del Mesías y no lo quisieron como rey. El título, ¿se acuerdan cuál fue el título que pusieron sobre la cabeza de Jesús cuando fue crucificado? ¿Qué decía el título? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Pilato mandó a poner este título porque este era el crimen con el que había sido acusado Jesús. Y el crimen con el que fue acusado Jesús refleja su verdadera identidad, algo que la gran mayoría de los judíos desconocieron por su pecado. Él en verdad era el rey de los judíos, pero este título no alcanza a englobar todo lo que Jesús es, porque Él no solamente es el rey de los judíos, más propiamente dicho, Él es el rey de Israel, de la nación de Israel, y Él es el rey de todas las naciones. El Salmo 2 nos lo dice. Pero este rey resucitó. Y ahora, ¿dónde estamos? Estamos en la era de la iglesia. Yo no veo el reino de Dios sobre la tierra. La iglesia comenzó, Jesús regresó al cielo y los discípulos le hicieron entonces una pregunta. Bueno, Jesús, ya moriste,
ya resucitaste, ahora entendemos lo que dice el Antiguo Testamento acerca de tu muerte y tu resurrección, Isaías 53, lo entendemos muy bien. Entonces ellos le hicieron la pregunta a Jesús: Señor, en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, notan la expectativa de los discípulos, ahora viene el tiempo de cumplirse en las otras profecías del Antiguo Testamento, en que tú vas a restaurar el reino de Israel y vas a gobernar sobre el mundo entero. Al final se va a hacer tu voluntad. ¿Qué respondió Jesús? No ahora, no todavía. Espérenlo aún, todavía no. Van a recibir poder, el Espíritu Santo va a descender y ustedes van a ser mis testigos y van a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Y esa es la era en la que nosotros estamos viviendo, es la era de la iglesia. ¿Saben lo que es la iglesia? La iglesia es un microcosmo del reino de Dios. En la iglesia se hace la voluntad de Dios. La iglesia debe ser un reflejo de cómo será ese reino cuando venga el futuro a instaurarse aquí en la tierra. Porque en la iglesia se hace la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos, por decirlo así, la ética del reino. No es la idea de que el reino de Dios vive en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? El reino de Dios es mucho más que eso. No puede solo vivir en nuestros corazones. El reino es un reino espiritual, sí, pero también es un reino político. Y cuando oramos, Señor, venga tu reino, no solamente estamos pidiendo que su reino venga a nuestros corazones para hacer su voluntad, estamos pidiendo que su reino político venga en la tierra y se establezca aquí, para que todas las naciones hagan su voluntad. Y entre tanto, la iglesia es un reflejo de cómo debe funcionar el reino. Nosotros vivimos la ética del reino. ¿Cómo se vive en el reino? Este es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la ética del reino. Así viven los miembros del reino de Dios, como Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y así debemos vivir nosotros en la iglesia. Pero el reino de Dios todavía no viene. Todavía no llega. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo se va a sentar finalmente sobre este mundo? Bueno, si ustedes me acompañan a Apocalipsis, el capítulo 19, dice lo siguiente, Apocalipsis 19. Entonces, el versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y lo describe en el versículo 12. En el versículo 13, este es Cristo que aparece en el cielo. Dice el versículo 14: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y este rey desciende del cielo con el ejército celestial, que somos nosotros, para apresar a la bestia, al anticristo, donde son echados al infierno por siempre. Este es el descenso del rey. Es en el capítulo 19, el rey por fin llega y desciende sobre la tierra. Y viene para reinar. Y la historia, de todas las historias, la principal historia es que Dios creó reyes para que reinen. El reino se perdió, pero Él está buscando restaurar este reino. Y ahora nosotros somos parte de este reino, pero todavía no completamente. Cuando Él venga, vamos a reinar con Él. Noten lo que dice Apocalipsis 2. Dice el versículo 26. Esto es a la iglesia, a la iglesia. Dice, versículo 26 del capítulo 2 de Apocalipsis: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Noten el lenguaje otra vez de reyes. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vamos a reinar. Este es el reino milenario. ¿Cómo comienza el reino milenario? En Apocalipsis 19, cuando el rey desciende, destruye al anticristo, al falso profeta, ata a Satanás por 1000 años, y nosotros, con Cristo, que descendemos del cielo, vamos a reinar junto a Él por 1000 años desde Jerusalén
sobre todas las naciones. Y en esos 1000 años, finalmente se va a hacer la voluntad del Rey. Todas las naciones vendrán a Jerusalén, al templo reconstruido, donde estará sentado el Mesías, el Cristo glorificado, y será adorado por todas las naciones que le traerán ofrendas. Noten lo que dice Apocalipsis 21, el versículo 24. Esto es describiendo la nueva Jerusalén que desciende del cielo después del reino milenario, cuando terminen los 1000 años. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. La honra y la gloria de las naciones a ella, a adorar al Rey que estará sentado en el trono en la nueva Jerusalén. Y nosotros seremos parte de este reino. Entonces, el reino eterno se va a consumar. Finalmente, el reino de Dios es consumado después de los 1000 años aquí en la tierra. Cristo tiene que reinar donde fue rechazado. Cristo tiene que tener la victoria donde obtuvo una pérdida a ojos humanos. La cosa no puede quedar así. Un rey no puede quedar derrotado a vista de todas las naciones. No puede ser que las naciones, la última visión que tuvieron de Jesús fue la de un crucificado, un rey derrotado. Eso no puede ser. Y Dios no va a permitir eso. Por eso Él va a reinar 1000 años aquí en la tierra, para que las naciones durante 1000 años vean a este rey reinar y gobernar. Esta es la historia de todas las historias. Es la principal historia de todas. Y todas las narrativas que ustedes encuentran en la Biblia dependen de esta historia. Dios, el Rey, tiene un reino y está buscando restaurar este reino. En el Antiguo Testamento por medio de Israel, en el Nuevo Testamento por medio de la iglesia temporalmente, y después de nuevo por medio de Israel en el final de los tiempos, hasta que todos nos unamos en el reino milenario del Mesías. Ahora, toda esta descripción del reino de Dios yace como la realidad más imponente y majestuosa en toda la Biblia y la vida humana. Explica el significado del mundo, de la vida, el significado del pasado, del presente. Explica el significado del futuro. Explica el significado del cielo y la tierra, de la eternidad. Todo encuentra su explicación en el reino de Dios, en el tema por encima de todos los temas. Pero no sería la verdad más triste de todas que alguno de nosotros, o que alguno de los que esté aquí, no vaya a ser parte de este reino cuando este reino llegue. ¿No será lo más triste de que yo no sea parte de este reino? Que toda esta maravillosa realidad no sea más que una teoría y un buen discurso teológico para mí. La oración por el reino no tendría ningún significado para nosotros de no ser por la palabra venga. Toda esta descripción acerca del reino de Dios solo sería una discusión etérea, sin ningún significado, algo meramente teórico. Pero la oración, dice Jesús, dice en el capítulo 11, en el versículo 2, no solo dice reino, no solo dice oren por el reino, venga tu reino. Esta debe ser nuestra petición. Señor, que tu reino venga. Esto implica que estamos asociados con este reino, que tenemos una confianza en que este reino vendrá. Esto supone que estamos preparados para que este reino venga si viniese mañana, que estamos listos para recibir este reino, que estamos dispuestos a que nuestras posesiones materiales, nuestras aspiraciones en el futuro, nuestra popularidad presente, nuestros títulos terrenales, nuestras posesiones de preeminencia ahora, las relaciones íntimas que tenemos con otras personas, que todo esto va a cambiar instantáneamente cuando el reino de Dios se establezca aquí en la tierra.
todo eso será suplantado inmediatamente por el reino de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es si la petición es venga tu reino, ¿realmente estoy listo para que venga el reino de Dios? ¿Está bien conmigo que todas estas cosas sean reemplazadas por el reino de Dios? Para algunos, esta petición es la más temible de todas, porque su cumplimiento significa su condenación. Que venga el reino de Dios para muchas personas fuera de la iglesia y algunas dentro significa su instantánea perdición. No deberían ser tan prontos en pedir que el reino de Dios venga, pero si somos parte del reino de Dios tenemos el anhelo entonces porque estamos preparados para que este reino venga. Orar venga tu reino supone que el reino de Dios ya ha tomado posesión de mi corazón. Y la petición dice entonces, quiero ver este reino, no solo manifestado en mi corazón, quiero ver a este reino manifestado en cada rincón de este mundo. En cada rincón de este planeta quiero ver manifestado y materializado este reino. He llegado a anhelar tanto este reino que quiero verlo plasmado en las partes más oscuras y más corruptas de este planeta. Esto es lo que anhelo, esto es lo que dice la petición, esto es lo que oraron los salmistas. Venga tu reino. Querían ver al Rey glorioso descender del cielo para comenzar a gobernar sobre un mundo malo. Piensen en esto. ¿Por qué Jesús les diría a sus discípulos, pidan, venga tu reino, cuando Él sabía que el reino no iba a llegar todavía? ¿No les parece algo curioso que Jesús les dice, pidan, venga tu reino? Pidan. Cuando Jesús sabía que el reino de Dios no iba a establecerse sino muchos siglos después, incluso hasta el día de hoy, todavía no se ha establecido aquí en la tierra. ¿Por qué orar entonces, venga tu reino? Yo creo que hay algunas razones por las que debemos hacer esto, a pesar de que puede ser que no suceda ahora o mañana, no sabemos. Seguramente no sucedió en el tiempo de los discípulos. Pero, ¿por qué Jesús? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de esta petición? Bueno, en primer lugar, para establecer una expectativa. Necesitamos esa expectativa de que el reino de Dios venga. Esta es una expectativa santificadora. No es una mentira, no es una actuación pedir que el reino venga. Este es Jesús buscando establecer una expectativa en nuestras mentes. Sabemos nosotros, la vida cristiana está llena de luchas. Estamos en una lucha contra nuestros propios pecados que nos agobian, que nos quitan el gozo, que nos quitan las bendiciones de Dios, que destruyen la paz y las relaciones con otras personas, que nos quita nuestra comunión con Dios. Esta es la lucha contra nuestro pecado. Estamos en una lucha también contra las ideas falsas. Dios es negado, Cristo es negado, la iglesia es negada, el Espíritu Santo es blasfemado, la Escritura es atacada. Y ahí estamos nosotros como cristianos defendiendo la verdad. Luchamos contra el pecado, luchamos por la verdad, luchamos contra la influencia del mundo que busca arrastrarnos a sus ideologías falsas, a sus mentiras por medio de personas y por medio de artefactos. Estamos en guerra también contra Satanás, nuestro pecado, el mundo, la influencia, las ideas contra Satanás y sus demonios que andan rondeando continuamente para devorarnos y destruir nuestra vida cristiana, destruir nuestro testimonio, derribarnos y dejarnos allí en el suelo. Y estas son las luchas de un cristiano, estas son nuestras luchas, este es nuestro mundo. ¿Querías ser cristiano? Bienvenido al cristianismo, esta es nuestra realidad. Está lleno de luchas. Ese es nuestro mundo, esa es nuestra realidad. Dios ha prometido preservarnos en medio de todo esto. Y promete darnos las herramientas para hacer esto. Tenemos la armadura de Efesios 6 para luchar contra todo esto. Pero aún más allá de todo esto, ¿qué es lo
lo más alentador en lo que nosotros podemos pensar en medio de las luchas que tenemos en este mundo? ¿Qué es lo más alentador? Incluso más alentador que saber que tenemos una armadura, que tenemos la promesa de Dios de que nos va a preservar. Pienso que es el reino de Dios que se materializa aquí en la tierra y que inmediatamente termina nuestra lucha contra Satanás, contra el mundo, contra nuestro pecado, contra ideas falsas. El reino de Dios significa el fin inmediato de todos nuestros enemigos y quedarán sepultados por siempre. Esta es la esperanza de que los gobernantes malvados pasarán y dejarán de ser por siempre para que Cristo gobierne en persona. La petición entonces, venga tu reino, orarla, aunque no sabemos si va a ocurrir mañana o no, o en nuestra vida, debe ser una petición frecuente porque establece una expectativa que santifica nuestras vidas. Es una expectativa que nos dice que no debemos sentirnos tan cómodos en este mundo. Y también pienso que esta petición Jesús ordenó orar, aunque Él sabía que no se iba a cumplir en el tiempo de los discípulos, porque Dios sí obra por medio de nuestras oraciones. Dios lleva a cabo sus planes eternos por medio de nuestras peticiones. ¿Se acuerdan cuando Daniel oró por el retorno de Israel y Dios lo cumplió? En parte por la petición de Daniel, pero también porque Dios había planificado que ese era el tiempo en que Dios iba a hacer retornar a Israel. Es interesante, es imposible de entender para nosotros, pero el plan eterno de Dios se mezcla, se hace uno con la petición de los santos para que eso se cumpla. Y que, si, hipotéticamente hablando, el reino de Dios no ha venido aquí a la tierra a establecerse políticamente y espiritualmente de manera absoluta, porque los santos no hemos pedido lo suficiente. ¿Cuántas veces hemos pedido que el reino de Dios llegue? ¿Cuál fue la última vez? Que en nuestra oración le dijimos al Señor, Señor, que tu reino venga a establecerse en la tierra. Dios obra por medio de nuestras oraciones. ¿Y qué si la retarda? Se debe en parte a que nosotros no oramos lo suficiente para que su reino venga. También pienso que un tercer y último elemento por qué Jesús envió a orar a los discípulos a pesar de que Él sabía que esto no se iba a cumplir en el tiempo es porque el reino de Dios es el lugar y la esfera donde se hace la voluntad del Rey. Y así el reino primero tiene que ser establecido en nosotros, en la esfera de la iglesia, aplicada a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pedir que venga tu reino a mí me recuerda que tengo que vivir como un miembro del reino. Y eso me santifica. Y eso me da esperanza. Y al final, esto nos recuerda que el reino de Dios vendrá. No es algo solo espiritual. Es algo material que vendrá. Es algo político y militar que vendrá a establecerse aquí en la tierra. Y que al final no estamos y no debemos sentirnos tan cómodos en este mundo como están las cosas. Porque el reino de Dios viene. El reino de Dios se acerca. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y por permitirnos estudiar, Señor, la maravillosa revelación que hay en ella, y particularmente esta oración del Padre Nuestro. Oh, Señor, sí reconocemos nuestra debilidad en nuestra oración y reconocemos nuestra ignorancia en nuestros tiempos de oración y cuánto nos ha faltado orar porque tu reino venga. Y cómo deseamos que tu reino sea establecido en todos los rincones, Señor, de este mundo. Ahora, cuando vemos que la maldad crece cada vez más y que las iglesias son abandonadas con más frecuencia que antes. Necesitamos, Señor, tu reino. Necesitamos que tu reino venga a suplantar a todos los gobiernos y gobernantes malvados. Señor, que esta petición se vuelva una realidad en nuestro corazón, que se vuelva el anhelo de nuestra alma y que consuma nuestra mente. Tener el profundo deseo de que tu reino se materialice aquí en la tierra, porque estamos preparados para recibir a nuestro Rey y su reino.
y la esfera y de todo lo que eso significa aquí en la tierra. Danos, Padre, la perseverancia que necesitamos, la sabiduría y la protección para que seamos discípulos de Cristo, que vivan el reino en la iglesia y que oren continuamente porque el reino de Dios venga. No sabemos, Señor, si quizá oirás nuestra petición y tomarás la decisión también conforme a tu plan eterno, que tu reino sea establecido ahora, en nuestro tiempo, mientras nuestra vida dura aquí en la tierra, antes de nuestra muerte. Mucho más, Señor, esto pone el celo para que oremos esta petición. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedir este día de servicio que hemos tenido. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este día en que nos has bendecido con la predicación, con la comunión con nuestros hermanos, Señor. Vemos tu bondad, vemos tu bendición siempre en la iglesia, en la congregación. Este es un privilegio que tenemos. Ahora, Padre, pedimos que continúes bendiciendo el tiempo de comunión y que bendigas también nuestro regreso a nuestros hogares. Guárdanos en el comienzo de semana, santifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.